La vez pasada vimos 3 puntos en este capítulo 16 y cómo debemos tener en mente también el propósito en que fue escrito este evangelio según San Juan, que fue un tratado al inicio para refutar toda falsa doctrina contra la fe cristiana por los llamados gnósticos. Estuvimos hablando nosotros concerniendo de esto, ¿verdad? De la razón por qué, el propósito que se ha visto, ¿verdad? Por qué Juan el apóstol escribió este evangelio, y uno de ellos era este, porque los gnósticos se habían infiltrado a las iglesias pequeñas y ellos tenían otro punto de vista totalmente diferente a lo del Espíritu Santo que les había dado a los apóstoles. Ellos se habían infiltrado a las iglesias pequeñas conforme a los estudios de aquel entonces, y como a quienes fue dirigido también este evangelio, a los judíos de la diáspora y a los gentiles proselitos en las sinagogas. Entonces nos damos cuenta que también los judíos, también los que habían sido convertidos en su conversión, como también los proselitos también, que ellos también eran gentiles que se habían convertido también al cristianismo. Y nos damos nosotros cuenta de que ellos estaban en las sinagogas. Ellos ahí es donde se congregaban antes que hubiera iglesias. Ellos se congregaban en las sinagogas, y usted y yo nos podemos imaginar la grande tensión que hubo entre el cristianismo y el judaísmo en la historia cristiana. Por esa razón, Juan, el apóstol, se cree que escribió este evangelio para refutar toda falsa doctrina, y así todos los creyentes en Cristo Jesús pudieran todos unidos, como Pablo nos enseña, a ser un cuerpo, un solo cuerpo. Estos creyentes que estaban al inicio en la iglesia cristiana, los creyentes que se les llamó del Nazareno, estos son algunos de los nombres que nos llamaron, los del Nazareno, los del Camino, y luego también vemos la palabra los cristianos, que así fueron llamados en el libro de los Hechos. Cuando nosotros vemos Hechos nos vamos a dar cuenta que hasta unos llamaron a los del Camino, a los del Camino, a los cristianos y también a los creyentes del Nazareno. Como los puntos de vista en los versículos 8 al 11 que vimos de Cristo con sus discípulos que estaban con Él aquí en esta hora, de una despedida temporal. Estuvimos viendo nosotros que esta iba a ser una despedida temporal solamente, y ahora en esta mañana nos vamos a profundizar un poquito más en esta despedida temporal, ¿verdad? Pero sin embargo, aunque fue una despedida, el Señor les demuestra a ellos que el Consolador vendría. Y estos son los 3 propósitos que estuvimos viendo, que ustedes deben de tomar mucho a nota. Uno de ellos es de que el Espíritu Santo iba a convencer de pecado. Esta es una de las más grandes obras que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de un pecador, de convencerlo de que es un pecador. Esta es una lucha que usted y yo nunca vamos a poder convencer a un pecador que es pecador. No importa qué tan suave les tratemos de hablar, no importa qué clases de recursos queramos usar nosotros. En este caso, el único que puede convencer al pecador es el Espíritu Santo para una verdadera conversión. Nosotros quizás podemos convertirlos, pero solamente llegarían a ser religiosos y superficiales. Es todo lo que podemos llegar a ser. El Señor les enseña que el primer punto que vimos nosotros fue que los iba a convencer de pecado. Necesitamos el Espíritu Santo. El segundo fue el Consolador, también los iba a convencer de justicia, de la justicia que Cristo hizo en la cruz por nosotros cuando Él fue directamente al Padre. Jesús hizo, y por lo último, el Consolador, este sería el tercer punto que vimos la semana pasada, convencería del juicio. 3 puntos muy especiales para que no nos confundamos cuando vemos la Biblia. Son 3 puntos, 3 bases que podemos nosotros usar cuando nosotros estamos estudiando la Biblia y ver que es el Espíritu Santo el que obra desde Génesis hasta Apocalipsis, convenciendo del pecado, convenciendo de la justicia que salva, la fe, y también enseñándonos el juicio venidero,
que nosotros nos damos cuenta, los que hemos venido en la noche, cuando estudiamos en los salmos, nos damos cuenta que Dios tiene un juicio reservado para los pecadores. Así es como nos enseña la Biblia, los que no están en Cristo Jesús. Esto es lo que Jesús nos enseña. Entonces podemos darnos cuenta que Jesús hizo esto por último, y el Consolador convencería del juicio que está sobre la cabeza del pecado. Este es Satanás, él es la cabeza, el diablo, el adversario, él es la cabeza. Cuando nosotros vemos quién es la cabeza, no tenemos que confundirnos en saber que es Satanás, es el diablo, es el adversario, él es la cabeza, él es ese ángel de luz que Pablo lo llama también. Él es muy bello, es un ángel muy bello. La Biblia lo describe como algo de lo más bello que pueda haber, y eso es uno de los más grandes engaños que él usa para engañarnos. Y el Señor nos enseña que este juicio iba a caer sobre la cabeza del pecado, que es Satanás, y también sobre los que están bajo su influencia. Los que están bajo su influencia serían los que los siguen, los que no son convertidos, los que no son verdaderamente salvos, están bajo un juicio. Esta es una de las formas en la que los hermanos en el antepasado, en el protestantismo, nos demuestran ellos en las enseñanzas bíblicas, para que nosotros así nos podamos ayudar y tener un más claro entendimiento. Así hoy veremos lo que sigue después en esta hora con ellos, los discípulos y Jesús. Así como un bebé, yo quiero usar esta ilustración, así como un bebé que no sabe el futuro y llora cuando ve mamá separarse de él porque piensa que será para siempre, quizás así aquí con ellos. Ellos no sabían el plan y que la separación sería por un poco de tiempo, como un bebé que ignora el tiempo y que piensa que es una separación para siempre. Estos hombres no pudieron entender esta separación. Y hoy en esta mañana estaremos viendo esto, ¿verdad? De estos hombres. Así nos damos cuenta nosotros el plan, y que la separación sería por un poco de tiempo. No sabían el plan del Hijo que el Padre tuvo. El Consolador los conocía a ellos. El Consolador los conocía. El Consolador, aunque no está visto aquí, ¿verdad?, en sus manifestaciones, el Hijo habla de que vendría, pero también tenemos que estar conscientes de que el Espíritu de Dios está en todo lugar. Entonces Él estaba presente, aunque no se había revelado a ellos todavía. Él estaba de testigo también, discerniendo los corazones de los discípulos también, y la obra que Él iba a hacer en sus corazones. Este iba a ser el Consolador. Él los conocía a ellos muy bien, pero ellos todavía no conocían al bendito Consolador que estaría con ellos a su lado, confortándolos en estos misterios. Y yo lo voy a llamar así, misterios. Y vamos así a ponernos en pie y vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito, mis hermanos, que abramos nuestras Biblias, vamos a ponernos en pie en esta mañana y vamos a leer este Evangelio de Juan. Este precioso evangelio que estamos estudiando y aprendiendo, que su Espíritu Santo nos ayude a todos y nos dé el entendimiento que necesitamos. Aquí vamos a leer en el capítulo 16, versículo 12 hasta el 24. Y el Señor inicia diciendo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía
un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Gracias, Señor. Vamos a ver 3 puntos hoy en esta mañana, aprendiendo en este evangelio, conociendo más a Cristo. Nuestro enfoque está a hablar de Cristo. No estamos llevados por otras cosas más. No estamos aquí para el mejoramiento nuestro propio, para tratar de enfocarnos solamente en ese tema. Sabemos que el mejor mejoramiento Cristo ya lo ha hecho en nuestras vidas, en vernos salvado. Entonces, ahora en esta mañana vamos a tocar estos 3 puntos: su misterio a ellos de Jesús, que se halla en el versículo 16, donde el Señor dice todavía un poco, y el segundo punto va a ser su tristeza a ellos de Jesús. El versículo 20, donde dice: aunque vosotros estéis tristes. Y luego después el tercer punto dice: su nombre a ellos de Jesús. El versículo 23, donde dice: que todo cuanto pidiereis. Antes de seguir más adelante, nomás quiero leer algo para que ustedes se den cuenta un poquito más bien y se puedan familiarizar también en este precioso evangelio, que les va a ayudar a ustedes también para saber dividir bien la Biblia. La estructura del Evangelio de Juan es selectivo. Comienza con una encarnación en Jesús del Verbo. Esto lo hallamos en el capítulo 1, el versículo 1 al 18. Vemos la encarnación del Verbo. Luego su bautismo por Juan, el llamado de los primeros discípulos. Este es el llamado que podemos ver nosotros en el Evangelio de los discípulos. Podemos ir al capítulo 1, versículo 19 y 51 y darnos cuenta, ¿verdad?, de los primeros discípulos. Una vez el escenario es Samaria. Nos damos cuenta también que también Juan ilustra también a Samaria en el capítulo 4, versículo 1 al 42, cuando estuvo hablando con la samaritana. Pero no se limita él solamente en Galilea, como en los evangelios sinópticos, estos evangelios sinópticos, donde nos damos cuenta que el Señor está ministrando en Galilea y no lo vemos mucho en Jerusalén. Esto lo vemos diferente. Cuando nosotros leemos el evangelio de Juan, vamos a ver a Jesús ministrando también en Jerusalén, como ahora lo vemos en esta mañana. Más frecuente vamos a estar viéndolo a él en Jerusalén, generalmente en ocasiones de algunas fiestas, si lo podemos decir así, judías, como vemos en el capítulo 2, versículo 13, capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 4, capítulo 7, versículo 2, capítulo 10, versículo 22 y capítulo 11, versículo 55.
Nos damos cuenta nosotros que él estuvo ahí en algunas de las fiestas de los judíos. Y esto es conforme a este escritor de este Fourth Gospel of Jewish Worship, que estuvo escrito en el 1960 por A. Goodland. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que esto es lo que él escribe para ayudarnos a nosotros también tener un más amplio entendimiento. También vemos nosotros que la resurrección de Lázaro fue lo que provocó a los judíos deshacerse de Jesús. Eso fue lo que inició más grande la ira en ellos para deshacerse de Jesús, cuando Lázaro resucitó en el capítulo 11, versículo 45. Nos damos cuenta que ahí es donde empezó a crecer la enemistad entre ellos. Nos damos cuenta que ahí es donde empieza a crecer esa enemistad. Queremos ver nosotros la enemistad, dónde aconteció, con quiénes aconteció, lo vamos a ver nosotros aquí en el capítulo 7, versículo 1, donde ya lo buscan matar a Jesús. Las narraciones nos recuerdan de los evangelios sinópticos también. Cuando nosotros leemos también en el capítulo 12 de Juan, podemos darnos cuenta que estas historias están también en los evangelios sinópticos, que tienen el mismo punto de vista más que en el evangelio de Juan. Juan no es un evangelio sinóptico, no es parte del de los evangelios sinópticos. Pero nos damos cuenta también después de la entrada triunfal, que se encuentra también en el capítulo 12, versículo 12 al 19, que también se encuentra en los sinópticos, como también la cena, la última cena que tuvo con ellos en el capítulo 13, y también el arresto. Y podemos seguir, ¿verdad?, con los juicios también de Pilato, la crucifixión y la resurrección. Pero algo muy interesante que Juan nos demuestra a nosotros es que nos ayuda a ver dentro de las conversaciones que tuvieron ellos durante la cena hasta que fue llevado, ¿verdad?, a llevado al Sanedrín. Nosotros nos damos cuenta que esto lo podemos ver en el capítulo 14 y hasta el capítulo 16, donde vemos nosotros estas conversaciones que tuvo Jesús con sus discípulos. Podemos nosotros así fijarnos bien y tener más claridad de que estas conversaciones se llevaron a cabo, y aunque no fueron vistas en los evangelios sinópticos, nos damos cuenta de que Juan nos ayuda para tener un mejor conocimiento de Jesús. Entonces todos estos evangelios, estos 4 evangelios que nosotros tenemos en nuestra Biblia, han sido escogidos con ese punto, para revelar al Hijo, para que creamos en el Hijo, para que nosotros tengamos el conocimiento en el Hijo Jesucristo. Ahí es donde podemos hallar toda la historia, ahí es donde podemos nosotros confiar que es verdad, porque está en la Biblia, y podemos depositar toda nuestra confianza sobre de ello, de lo que está escrito, en lo que dice la Biblia y lo que nos indica de Jesús. Pero antes de entrar a esta enseñanza, hoy en esta mañana también, nomás refrescando nuestras mentes, nos acordamos bien nosotros que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, nos damos cuenta nosotros que el Señor anuncia su traicionero, al que lo iba a traicionar. ¿Quién fue ese traicionero? Judas Iscariote, que lo iba a traicionar. El Señor lo anuncia, lo trae a la luz de que uno de ellos lo iba a traicionar. Así ellos se hacen las preguntas, ¿quién es? Había duda entre ellos, pero era Judas, ¿verdad?, el que lo iba a hacer. Y también en ese mismo capítulo nos damos cuenta que Jesús va a anunciar su partida. Él anuncia su partida en el versículo 33, aún estaré con vosotros un poco. El Señor ya está despidiéndose temporalmente de ellos. Nosotros creemos que es temporal, porque el Señor iba a regresar para atrás en la resurrección. Jesús le revela de lo que va a consistir también ser un discípulo. Iba a consistir en conocer el camino iba a ser Jesús. No iba a haber muchos caminos, solamente hay un camino. Jesús nos enseña que solamente consiste de un camino que debemos de conocer, y de que ese camino también a nosotros nos haya escogido. Juan 14, versículo 4, y sabéis el camino.
Es interesante cuando vemos nosotros también cómo ellos conocían al Señor, pero no lo conocían en total, hasta mucho más después, cuando el Consolador iba a venir. También nosotros nos damos cuenta que el discipulado, el cristianismo que hoy vemos también debe consistir en amor, porque dice el versículo 15, si me améis. Si me amáis, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de que ese amor debe de consistir sufriendo juntos, sirviéndonos juntos, ¿verdad?, el uno al otro. Este es el amor que debe de consistir en la iglesia, que la iglesia siempre a través de los siglos está trabajando en su vida, siempre trabajando en su vida. El amor debe de existir de parte de todos los unos a los otros. Esto es lo que consiste el verdadero discípulo, que Dios mora en nosotros. El versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra también guardará. No podemos ser discípulos de Jesús también y decir que amamos, pero que no guardamos la palabra del Señor. También consiste en obedecer la palabra del Señor. Hay muchos que tienen amor, o hay muchos que tienen palabra, pero no tienen las dos, y debemos de tener las dos. Debemos de tener el amor y debemos de tener también el conocimiento de lo que el Señor nos llama a hacer. El capítulo 15, versículo 5 dice, el que permanece en mí, el que permanece en mí, es menester que el que es verdaderamente salvo permanezca el Señor en él. Nosotros no podemos permanecer en él al menos de que él nos haya escogido y permanece en nosotros. Esto es algo que muchas de las veces en la historia cristiana, muchos de ellos, los hermanos en el pasado, se preocupaban entre ellos, ¿verdad?, y no llamaban a los creyentes, y esto es algo muy interesante, hermanos o salvos. Ellos no utilizaban esas palabras para no dar una falsa confianza de que ya somos salvos solamente porque me llaman hermanos o porque yo declaro una salvación sobre tu vida. Porque puede ser una falsa confianza, en verdad esa persona quizás no es. Entonces los hermanos tenían mucha precaución. Hoy los tiempos, claro, han cambiado. Llamamos a veces aún hasta hermanos a los que están en el mundo, y aún a veces podemos aún amar a los que están en el mundo también en ese estilo, ¿verdad?, como hermanos. Pero nosotros tenemos que saber bien que la salvación perdura solamente si Cristo está en nosotros. El versículo 16, el Señor lo aclara para que todos lo sepamos, que nadie piense que Él es el que eligió al Señor. Que eso quede claro, el Señor nos enseña en el Evangelio, porque Él nos dice, yo os elegí a vosotros. Que quede claro siempre de que Cristo es el que nos escogió y no nosotros a Él, nunca. Nosotros no estábamos capacitados, estamos estudiando las doctrinas, ¿verdad?, de dónde inició el pecado en los miércoles, y esto nos ayuda a entender por qué razón no podemos nosotros elegir al Señor, porque estábamos hundidos en pecados, muertos en pecados, ciegos por el pecado, y necesitábamos a uno que nos salve de ese pecado y nos dé vida para que nuestro corazón regenere vida eterna. El verdadero salvo ya está en vida eterna, ya tiene vida eterna en su corazón. Pero el Señor aquí en la palabra les demuestra a ellos para que ellos sepan, yo os elegí a vosotros. El versículo 12 es lo más interesante. Nos damos cuenta que el maestro, el amigo, los sobrelleva a ellos, ¿verdad?, con todas estas enseñanzas preciosas que nosotros tenemos hoy. Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros. Como líder yo puedo entender al Señor, no a ese nivel, porque el Señor es muchísimo más alto que yo, pero puedo yo entender en el liderazgo, podemos a veces llevar más cosas a los que nos escuchan, que no pueden ellos sobrellevar, es mucho ya. Y aquí vemos nosotros que el Señor dice, aún tengo mucho más que todavía enseñarles, pero no se los puedo decir porque no van a poder entenderlo. Fue mucho que sobrellevar y fue un misterio después de lo que dijo el Señor. Vemos nosotros, hermanos, y rápidamente yo quiero que ustedes anoten esto y que no se olviden de estos 3 misterios que podemos nosotros ver en el Evangelio, que yo sé que ustedes ya los saben.
pero para la ayuda de nuestros oyentes, ellos quizás lo pueden anotar. Uno de ellos, ¿verdad?, que nosotros nos damos cuenta son el nacimiento. El nacimiento es un misterio porque lo tenemos que tomar por fe. El nacimiento de Cristo Jesús, su nacimiento virginal, la Biblia nos enseña y es testigo de que fue una obra del Espíritu Santo sin la ayuda del hombre. El Señor obró, como lo han dicho los predicadores, en el vientre de esta virgen, como Dios obró al inicio en Génesis 1:1. Y Él es el que hizo esta obra grande y preciosa. Pero el nacimiento virginal siempre va a ser y va a tener que ser tomado en fe. No vamos a poder hallar muchas comprobaciones, vamos a ver muchas de las veces algunas cosas que van a chocar con las comprobaciones que tenemos. Algunos se han dado a no creer en el nacimiento virginal, pero nosotros hemos creído en el nacimiento virginal por la razón de que tiene mucha importancia en toda la vida de Cristo para que pueda ser válido lo que Él iba a hacer en la cruz por nosotros. El segundo misterio que usted también ya sabe es la resurrección. La resurrección, los únicos que lo vieron fue después y ellos fueron los únicos testigos. Es algo interesante también cuando vemos nosotros que el primero o la primera que divulga esta resurrección fue una mujer. Y yo quiero aclarar algo con ustedes hoy en esta mañana, que el testimonio de una mujer no era tomado mucho en consideración por los hombres. Por esa razón muchos de ellos han llegado a no considerarlo como algo verdadero. Los liberales teólogos que han llegado a decir que esto no es verdad, ellos han refutado por esa razón. Es algo que yo estudié en un tiempo, ¿verdad?, cuando vi este estudio de que las mujeres, su testimonio de ellas no era considerado o de tanto valor como el del hombre. Los tiempos han cambiado, ¿verdad? Ahora nuestras hermanas creemos, ¿verdad?, y confiamos de que nos están hablando con una verdad y que saben lo que están hablando. Pero en los tiempos de Jesús no fue así, hermanos. En el tiempo de Jesús, las mujeres, ¿verdad?, cuando traían un testimonio no lo consideraban los hombres con mucha importancia. Y esto es lo que vemos mucho. Nosotros vemos en el Evangelio donde vemos que el Señor le habla a la mujer y la envía a llevar el mensaje, que esto es lo que nosotros tomamos en fe de que fue el Señor. Tomamos en fe de que el Señor resucitó. Y después de esto nosotros vemos la conexión con la ascensión. Entonces son tres misterios de muchísimos misterios que podemos hallar quizás también en el Antiguo Testamento, pero estos tres son los que yo quise escoger para la iglesia hoy en esta mañana: el nacimiento, la resurrección y la ascensión. Cuando nosotros vemos estas doctrinas las tenemos que tomar nosotros en fe, confiando de que confiando de que es cierto. Es todo lo que podemos hacer, no hay otra cosa más, no hay evidencias que podemos nosotros palpar. Y si nosotros somos el pueblo del Señor, no hay por qué, no hay necesidad de hacerlo. Solo los que no creen, los que dudan, los escépticos, ellos son los únicos que no lo aceptan. Algo también muy interesante cuando nosotros nos damos cuenta en este precioso tiempo donde nosotros vemos que el Señor estuvo con ellos, nos damos cuenta nosotros entonces, ¿verdad?, que el Señor ya anuncia, ¿verdad?, lo que iba a acontecer. El Señor ya anuncia y los prepara a ellos. Y vemos nosotros y nos damos cuenta que en el versículo, ¿verdad?, que estuvimos viendo, ¿verdad?, donde el Señor les dijo un poco. Y si puedo hallar mis notas aquí, en el versículo 16, dice todavía un poco. Esto fue algo que ellos tampoco no lo podían comprender, pero ya el Señor ya les había explicado a ellos que Él ya iba a ir al Padre a preparar un lugar por ellos. Muchos de nosotros usamos la ilustración, el Señor está con el martillo y que está con los clavos preparando un lugar para nosotros, ¿verdad? Esto es lo que usamos nosotros, pero en verdad nosotros tenemos un Dios potente que ya ha preparado un lugar por nosotros aún antes de la fundación del mundo.
El Señor ya ha escrito conforme a lo que nos enseña la palabra del Señor, ¿verdad? En el libro de la vida, los que están ya escogidos. El Señor los que puso en el libro de la vida, se cree de que el Señor no anda con un lápiz, con un borrador en la otra mano, sino que el Señor cuando escribe, Él lo escribe y ahí queda. Hay otro libro que el Señor tiene también, otro libro que el Señor también tiene, también que se cree que es el libro de la creación, el libro de todos los que fueron criados, que todos están en ese libro. Y todos los que están criados, todos están registrados, pero los que están en el libro de la vida eterna, esos son los que son salvos. Se cree que esos son los que están con el Señor y van a estar con Él para siempre. El Señor no anda con un lápiz en una mano y con un borrador en la otra, como algunos lo dicen. Lo que el Señor da, el Señor lo da y es tuyo hasta el fin. Tú eres el administrador de ello y al final tú vas a dar cuentas de lo que tú hayas hecho con ello. Entonces lo primero que nos damos cuenta es que el Señor usa esa palabra todavía un poco. Estaba yo leyendo algunos de los comentaristas hablar de que esta palabra pudiera haberse referido de la resurrección a la ascensión, pero también vi otra parte donde algunos discuten esto y esto pudiera haber sido la muerte y la resurrección en una temporada donde el Señor no iba a durar mucho tiempo con ellos. Si esto pudiera haber sido posible, esto pudiera haber sido en la muerte como en la resurrección, como en la resurrección y en la ascensión. Había un tiempo pequeño donde el Señor solamente iba a estar con ellos y les demuestra a ellos esto y nos demuestra a nosotros su grandeza, que Él lo sabe todo. Nos demuestra también a nosotros el nivel en que nosotros nos hallamos cuando el Señor a veces nos demuestra su palabra, misterios grandes donde nosotros solamente quedamos, ¿verdad?, con esta pregunta, como en el versículo 17, ¿qué es esto que nos dice? Muchas de las veces algunos llegamos así, ¿verdad?, a ver a veces las escrituras, ¿qué significa esto?, ¿verdad? En nuestro tiempo privado, en nuestras devociones, cuando estamos en la lectura nos da el crecimiento, esa es la fuente de vida para todo creyente. Esa es la fuente segura, estar en la palabra del Señor. Esa es la que nos da vida, alimenta al hombre espiritual y al mismo tiempo nos da un conocimiento en conocer mejor a Cristo. No queremos conocer, como lo han dicho algunos predicadores, a un Jesús que nosotros nos hayamos imaginado. No. Nosotros queremos conocer al Jesús que está en la Biblia, a ese y a ese solamente es el que queremos creer y conocer y tener en el corazón. Hay una desconfianza en otros Jesuses, hay desconfianza en otros Jesuses que podemos imaginarnos. Queremos al Jesús del Evangelio, en estos 4 evangelios, por eso es menester de estar en las Escrituras. Aquí ellos no iban a recibir este conocimiento hasta después y el Consolador es el que los iba a ayudar. Entre ellos hicieron las preguntas como nosotros a veces podemos estar en la congregación como cristianos y hablar de una cierta doctrina y hacernos la pregunta, ¿qué es lo que significa esto? Lo que dice la Biblia, ¿verdad? A veces esto es algo difícil, ¿verdad? Estas doctrinas a veces son difíciles. Una de las más difíciles puede ser es cómo se puede transmitir el pecado de Adán a nosotros acá en este tiempo. ¿Cómo puede ver? Muchos lo ven como una injusticia, decir que ¿por qué yo tengo que pagar la pena de muerte por Adán? Esto es algo que a veces es difícil para que nosotros lo podamos comprender. Por eso nosotros los miércoles estamos estudiando doctrina. Y yo les quiero decir algo, que eso facilita muchísimo mi trabajo en servirles con la palabra de Dios, porque así ustedes pueden tener un conocimiento mucho más profundo en la palabra del Señor como anteriormente. El segundo punto que vemos nosotros aquí después de este primero, que vimos nosotros ahorita, este fue el primer punto, ¿verdad?, que nosotros que vimos ahorita, su misterio a ellos de Jesús. Este fue el primero y vimos los misterios, los 3 misterios, el nacimiento, la resurrección y la ascensión y las dudas de ellos, ¿verdad?, y que ellos no podían entender esto.
Y también vemos también los argumentos que pueden haber. Hay muchísimos argumentos concerniendo qué significaba esto, ¿verdad? Muchos puntos de vista. Pero el Señor les quiso indicar que no iba a ser por mucho tiempo lo que iba a acontecer. Ahora, el segundo punto es su tristeza a ellos de Jesús. A veces nosotros podemos pensar que la tristeza, ¿verdad?, nos hace daño y que es malo y que es un pecado. Bueno, puede ser en un cierto punto, pero aquí nos damos cuenta que esta tristeza los iba a llevar al gozo. Esta tristeza los iba a llevar al gozo, porque esta tristeza era una tristeza, hermanos, que los iba a llevar a la santidad, los iba a llevar a la revelación más profunda del Señor, los iba a llevar al conocimiento de Jesús. No era una tristeza mundana, no era una tristeza por un placer que no pude llenar, algo que no pude hacer, una ambición carnal que yo tenía. Esto no es de esa clase de tristeza, es una tristeza totalmente diferente. Y en el versículo 20 dice: vuestra tristeza se convertirá en gozo. No iban a quedar ellos tristes. Vamos a decirlo así, en esa noche cuando ellos estuvieron con los discípulos estuvieron con el Señor, hermanos, ellos estaban tristes porque ellos estaban despidiendo, o Él se estaba despidiendo de ellos. Podemos imaginar un mejor amigo. No sé si usted ha tenido un mejor amigo. Y luego, después de tanto tiempo que usted lo conocía, de tanto tiempo que usted caminaba con él, de repente llega él a quebrarle la noticia de que ya se va a ir a otro estado, a otra nación, ¿verdad? Y uno se pone triste porque es un mejor amigo. No es una amistad, es un mejor amigo, es un amigo con quien usted platicaba, es un amigo con el que usted convivía, era un amigo que quizás creció con usted o usted con él en la juventud. Es algo así, de esa naturaleza. Y nos damos cuenta que aquí en este caso el Señor se está despidiendo de ellos temporalmente. Ellos estaban tristes. Yo estuviera triste, yo no sé si usted, yo estuviera triste si el maestro se iba a despedir de mí ya, después de que había estado con él, después de que había visto los debates que él tuvo con los fariseos, después de haber visto los milagros, después de haber sido testigo de que él era el verdadero Hijo de Dios, después de haber ambicionado un lugar especial en estar al lado del Mesías, el Cristo, y ya de repente llega este día donde ya se va a despedir. Estaría yo quebrantado, estuviera yo triste, estuviera yo quizás hasta perplejo y preguntándole a mis amigos que están a mi lado: ¿qué está hablando nuestro mejor amigo que amamos? ¿Dónde se va a ir? ¿Por qué se va a ir? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Por qué? Era algo que no se podía comprender. El Señor habló con la mejor claridad que Él les habló, que ellos pudieran entender. Primero les digo que Él se iba a ir al Padre. No entendieron a qué Padre. Ellos quizás pensaron que iba a ser un padrastro o algo así de esa índole, porque ellos sabían bien que Él no tenía padre, que el Padre era del cielo. Entonces, ¿qué Padre? Ellos querían buscar el lugar donde estaba ese Padre, porque no lo conocían. Era algo de tremenda tristeza, todo lo que estaba aconteciendo en el corazón de estos discípulos. Se sentían ellos tremendamente tristes. Pero el Señor les dice que pronto iba a llegar el gozo después. Él les habló a ellos que el mundo se iba a gozar. En los tiempos de Noé, cuando vino el juicio del Señor, ellos tomaban, bebían, andaban en fiestas, andaban en planes, andaban en bodas. Y cuando vino el juicio del Señor los agarró desprevenidos. Así también fue aquí en este caso. Ellos estaban en sus bodas, estaban en sus planes, estaban en sus ambiciones y andaban ellos en el gozo del mundo. Pero estos discípulos iban a estar quebrantados por lo que iban a hacer con su maestro, con su amigo. Nosotros nos podemos imaginar y transportar a ese día donde lo llevaron a la cruz, el dolor tremendo que llevó el Señor en su cuerpo, para que después ellos vieran el significado de qué significó ese castigo en la cruz. Esto ellos no lo iban a saber al momento que el Señor estuvo clavado en la cruz. Al momento que ellos vieron la cruz, lo vieron como un fracaso, lo vieron ellos como algo que
fue derrotado la visión que él tuvo y que les impartió a ellos también. Esto iba a tener que el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, el que está al lado, enseñarles a ellos como a nosotros también. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender en una sola sesión, hermanos. Esto toma tiempo de que nosotros nos saturemos con la bendita palabra del Señor y con su palabra, y con la ayuda del Consolador, la iglesia pueda llegar a un conocimiento más de su Salvador. Y aquí nosotros nos damos cuenta que el Señor les demuestra a ellos aquí que ellos iban a estar en un dolor, tristes, porque su amigo ya no estaría con ellos, ya su amigo se iría o regresaría para atrás de donde él había venido. El versículo 21 dice, tienen dolor. Y luego el versículo 21 también dice, por el gozo, el contraste del dolor, el contraste del dolor, el contraste y después el gozo, el dolor y el gozo. Ese es el contraste. Ese es el contraste que vemos aquí. Y lo vemos, la tristeza y el gozo. Ese es el enfoque que estamos aquí viendo nosotros hoy, la tristeza que ellos iban a sentir. Usted y yo podemos a veces sentir una clase de tristeza. Podemos nosotros tener algo en común. Nos hemos sentido tristes. A veces se siente uno triste cuando se va a despedir de una familia. Vienen a visitar un mes, no sé si ustedes lo han experimentado. Vienen, visitan, están con nosotros, viven con nosotros ahí por esa temporada. Los llevamos a viajar, los llevamos a los lugares, ¿verdad?, donde ellos pueden visitar con nosotros. Estamos preparando guisados allá de nuestra tierra. Estamos nosotros conviviendo, platicando. Las noches son larguísimas. Estos son preciosos recuerdos para mí, porque yo también me puedo acordar también a veces cuando nosotros, o muchas de las veces cuando yo fui pequeño, cuando mis padres y mi familia se reunían en nuestra casa, no en mi casa, en la casa de mi padre, y se reunían allí, a veces se quedaban allí desde el viernes hasta el domingo. Veníamos aquí a la iglesia el domingo en la mañana, yo con mis primos, y veníamos todos vestiditos, ¿verdad?, para el servicio de la mañana, pero ya en la noche ya empezaba, o ya en la tarde, ya después empezaba a entrar la tristeza, porque la tristeza era de que mis familias se iban a ir, ya no iban a estar con nosotros hasta otra fecha que ellos iban a hacer en planes. Y yo puedo ver esto, y quizás ahora, ¿verdad?, los que estamos aquí van a ser testigos de lo que hubo en mi corazón. Que yo rápidamente en esos tiempos buscaba oír algo de mis padres, porque ellos, claro, eran los que estaban en control de eso, de invitarlos otra vez para otra fecha, porque estaría yo contento con ese consuelo y con ese gozo de ver otra vez a mis familias, a mis primos y a mis tíos, ¿verdad?, en la casa, y poder pasar ese tiempo de convivio. Cuando llegaban ellos, ¿verdad?, era de las noches más largas que podían ver, que llegaban ellos en la noche, traían comida, y nosotros también teníamos comida, y yo con mis primos y ellos con mis tíos platicando. Pero cuando era el tiempo ya de partir, que ellos iban a tener que irse, el día se ponía muy triste para mí. Y podía decirlo yo que me sentía muy triste, ¿verdad?, por muchas razones, pero me sentía muy triste porque ya se iban a ir ellos. Y así aquí en este caso con Jesús. Jesús ya se iba a ir, y a la tarde estaba llegando, y el Señor ya se estaba despidiendo. Y cada vez pasaba el tiempo, cada vez más ellos sabían que se estaba acercando una separación entre ellos y el Señor. Pero aquí lo más devastador de ello es la muerte. La muerte que iba a ilustrar el Señor, el sufrimiento que el Señor iba a llevar después. Fíjense el dolor que iba a haber, no tan solo de despedirse de su mejor amigo, pero Dios no lo diga, ¿verdad?, hubiera sido algo así como de esta clase, de que mis familias se hubieran despedido y que horas después huyéramos de que hubo un accidente y que no llegaron a su destino. Eso sería la más grande, lo más duro que hubiera sido. Pero gracias a Dios siempre nos encomendábamos en las manos del Señor y nunca pasó. Así fue con el Señor.
Ellos estaban despidiéndose del Señor, el Señor se estaba despidiendo de ellos no de Él de ellos. Y después este gran dolor de verlo en la cruz y ser llevado a la tumba, su mejor amigo. Ellos no pudieron llevar eso a cabo, no lo pudieron ver. Algunos son más fuertes que otros y pueden sobrellevar estas cosas y ver a sus familiares ya en ese estado, pero hay algunos que no quieren ver esas cosas, son muy débiles y prefieren mejor no estar ahí presentes. Ellos así fueron. Su madre, José de Arimatea, Nicodemo y algunos otros, también Juan parece que estuvo ahí, parece que Juan, no estoy seguro. Bajaron el cuerpo de la cruz. Esto iba a ser doloroso, de envolver el cuerpo del maestro, del que amaban ellos tremendamente grande. Esto por esa razón está hablando el Señor de un dolor. Pero estamos viendo después que por un poco de tiempo iba a ser ese dolor, porque después iba a venir a resplandecer la resurrección de Cristo para llevarlos al gozo que nunca se iba a acabar ya más. El dolor iba a traer desánimo. El gozo, dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Cuando nosotros sentimos dolor, cuando nosotros sentimos tristeza, podemos tener gozo y tener fuerzas para caminar. Pero ya cuando se acaba el gozo no existe en su vida. Usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado. No podemos hacer nada. Nos desanimamos y no queremos salir. El desánimo cuando viene es malo porque eso nos puede estancar. Ellos aquí iban a ser estancados. Y ya por último, su nombre a ellos. Este valoroso nombre que hoy tenemos nosotros la iglesia. El versículo 23 nos enseña a nosotros todo cuanto pidieres al Padre. Aquí un lobo puede tomar ventaja de estas palabras y utilizarlas para engañar a todo el mundo. La palabra todo. Un lobo rapaz lo puede usar. Yo creo que Dios puede hacer todo, pero ya cuando hacemos las promesas así, a almas vulnerables, almas que pues no son regeneradas, qué mejor de tener una fuente donde podemos sacar ganancia de ello. Y aquí está una grande ventaja para el lobo usar esto y malinterpretarlo y mal usar el nombre del Señor. No había ningún acceso para poder hablar con el Padre antes, pero aquí nos damos cuenta que Cristo nos deja a nosotros su nombre para que nosotros podamos tener una comunión con el Señor. Nosotros podemos entender que la oración mueve montañas que el Señor quiere mover. No hay nada imposible para el Señor de lo que Él quiere derribar y de lo que Él quiere edificar. Nosotros sabemos bien que Dios es potente y poderoso, y nosotros también al mismo tiempo, viendo su grandeza conforme a su palabra, podemos también obedecer y sujetarnos a la voluntad del Padre como el Hijo que se sujetó al plan del Padre. El Hijo le pide al Padre: si fuera de ti, Señor, que no me pase esto, pero si es tu voluntad de que me pase, porque yo sé que te voy a agradar a ti. Esto debe de ser algo que sea parte de nuestra fe. Yo creo que hay más grande fe en este caso porque estamos poniéndonos en la voluntad del Padre y el resultado demostrará la voluntad del Padre. Nos damos cuenta que el Señor nos dejó su nombre, que es sobre todo nombre, como lo escribió Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero también al mismo tiempo los lobos rapaces pueden también utilizar este versículo para hacer falsas promesas y para que también al mismo tiempo llenen su lugar para sus beneficios de Él. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros leemos esto. No vamos a devalorizar el nombre del Señor. No lo podemos, nunca, porque su nombre es sobre todo nombre. Y su nombre nos da acceso para hablar con el Padre, para poder hablar con Él directamente. Tenemos la línea directa. Los que somos creyentes, el Señor nos escucha. El Señor no escucha pecadores. Por eso es más de los más grandes privilegios que la Biblia nos demuestra, que el Señor no escucha pecadores.
El Señor solamente escucha a sus hijos que hablan, los escucha, oye los ruidos, oye lo que dicen, pero el Señor pone atención especial a sus hijos. Como el padre cuando su hijo le habla, quizás a muchas otras cosas no le va a poner atención, pero cuando su hijo le habla, pone mucha atención y se preocupa de lo que el hijo le enseña. Y si el padre, nosotros como padres, somos limitados, ayudamos a nuestros hijos en lo que se pueda, y si no podemos ayudarlos, o si no está en el plan, nosotros los confortamos. El Señor conoce a sus hijos, se los cuida a sus hijos, se los guarda a sus hijos, pero Dios no tiene a sus hijos chiqueados tampoco. Y Dios nos demuestra temporadas en la vida donde hay bondad, como también a veces hay escasez. Esto es parte de la vida. Si no lo sabíamos ahora, tenemos que saberlo. Y que Dios nos ayude para entrenar nuestras mentes, ¿verdad? Entrenarlas en cuando vienen los tiempos difíciles, poder sobrellevarlo, como el Señor aquí les demuestra a sus discípulos. Y ya para terminar, el versículo 23 dice: todo cuanto pidieres al Padre. Ya ellos podían hablar con el Padre, ya ellos iban a tener acceso a la presencia del Padre, ya ellos iban a poder invocar el nombre de Jesús. El versículo 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido. Esto era un grupo de hombres que todavía no oraban, era un grupo de hombres que no sabían orar. Era un grupo de hombres que estaban muy alejados de la vida de oración. Y por eso el Señor les dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Así, hermanos, en esta mañana vamos a concluir con esta enseñanza y vamos así a ponernos en pie y darle gracias al Señor porque Él nos ha ayudado. Y así el grupo de alabanza puede pasar. Padre, muchas gracias te damos en este momento, Señor, por este privilegio que tú nos has concedido, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dado un nombre sobre todo nombre. Te bendecimos y te alabamos a ti, Señor, y te glorificamos. Gracias porque ahora tenemos al Consolador que nos ayuda a sobrellevar, Señor, sobrellevar toda carga, todo misterio, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, nuestras vidas, nuestras almas, y te damos otra vez muchas gracias porque nos hayas escogido. Gracias, Señor. Amén.